Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy vamos a hablar de un tema que ya tenemos mucho tiempo de investigar. En algún momento alguien nos habló de sociología astral, sociología astrológica, manchas solares. Bueno, vamos a hablar de manchas solares y yo sé que tal vez viste algún video de nosotros en el pasado, quizás has visto otros canales hablar de manchas solares últimamente, pero esto de analizarlas y encontrar patrones es algo que hacemos acá en el canal. Entonces, para empezar, aquí tenemos unas manchas que capturamos con nuestra propia cámara, la P950 o Nikon P950, donde acá estamos el 6 de octubre, más o menos 8:25 de la mañana, y vean cómo se ven las manchas que el sol muestra, ¿no? Esto hace 4 años no era posible. El sol estaba quedito, tranquilo, no mostraba ninguna mancha. Ahora, en estos tiempos, lo que es 2024 y 2025, veremos actividades de este tipo, o sea, el sol mostrándonos manchas, ¿no? Acá tenemos otra que es como el siguiente día, el 7 de octubre. Vean que las manchas pareciera que están en el mismo lugar, pero se han movido un poquitito más, como este es del 6, este es del 7, como que se ha movido para aquella dirección, ¿no? Luego, el 8 de octubre, vemos que se sigue moviendo, ya está por salirse en este borde. Es como que han salido de esta parte del sol, hacen este recorrido y luego se retiran, ¿no? Luego, esta es otra foto que tomamos el 26 de octubre, hace más o menos 2 semanas atrás. Ven la hora, 9:29 de la mañana, va hacia allá, ¿no? Pero ahora vean la que tomamos el 28, la tomamos en la tarde, 15:35. Vean las posiciones y vean que hay una gran diferencia. Este es el 26 de octubre, este es el 28 de octubre. Y el 29 vuelve ahí, entonces 26, 28 en la tarde y 29. Esto de las posiciones es bastante importante porque varias gente nos ha preguntado, bueno, el sol rota, se mueve, ¿qué hace? Bueno, vamos a tratar de explicar eso en un momento también. Entonces, por ejemplo, este es un gráfico que siempre hemos mostrado que ha sido el número de manchas desde 2020 hasta 2024, casi 2025. Como ustedes pueden ver, ha habido una tendencia de subida, ¿no? Por eso comparamos en nuestra carátula aquella idea de que nos guardaron y ahora hay mucha gente en la calle, ¿no es cierto? Bueno, va de la mano con las manchas solares. El sol aquí muy poco activo y el 2024-2025 muy activo, ¿no? Entonces vemos acá que este sitio nos da el número de manchas de ese mes, va por mes. Por ejemplo, enero 2023 está en esta línea, se reportaron cerca de 150 manchas ese mes. Después vas a, por ejemplo, a junio 2023, arriba del 150, ¿no? Dice acá 160. Y hasta ahora el mes más alto ha sido agosto 2024, donde las manchas de ese mes sobrepasaron de 200. Acá nos dice 215, ¿no? Y después obviamente bajan, hay una oscilación siempre, pequeña oscilación de sube y baja, sube y baja, pero a como nos acercamos a este punto máximo, veremos quizá próximos meses un poco más alto o a la misma medida que este, ¿no? Ahora, este es otro sitio que nosotros mostramos que nos muestra en los últimos 30 días qué ha pasado con el sol. Acá tenemos que el 28, 27 y 26 fueron días de actividad alta, de muchas manchas. Y hemos ido en bajada y ahorita nos encontramos por acá por el 15, sin mucha actividad, pero eso no significa que el sol va a hacer desaparecer manchas, sino que está descansando en esta oscilación y probablemente seguirá mostrando en una alzada, ¿no? Pero acá la última alzada fue 28 de octubre, 27 de octubre, 26 de octubre, ¿no? Queremos hacer esta comparación donde a mano izquierda es una foto que tomamos con nuestra cámara y a mano derecha es un filtro CGI que se hace con estas agencias que te comparten que del sol salen cosas. Ahora, nosotros estamos de acuerdo que el sol emana energía y que el sol se siente y se experimenta cercano, ¿no? Entonces probablemente la energía sí nos influye, no porque está a millones de kilómetros. Ahora, la forma geométrica
sí coincide con las manchas, ¿no? Como que de esas manchas salen, ¿no? Entonces probablemente lo que hacen es poner un efecto especial diciéndote que la mancha más grande va a tirar un poco más de energía, ¿no? Pero que quede claro, así no se ve el sol. Cualquier persona puede agarrar un filtro y el sol se verá de esta manera, ¿no? Ahora, para explicar lo del sol, que les estábamos comentando al principio, este es un documento antiguo de más o menos 400 años, vean, en 1611 a.C., donde este astrónomo empezó a observar el cielo, llega el amanecer, capturaba el sol de esta manera, el sol hace un arco, porque lo hace en cualquier ubicación, y a la puesta el sol se vuelca así, ¿no? Entonces ven que la posición de manchas es como inclinación para arriba, y a la hora de bajar, inclinación para abajo. Entonces, con esto en mente, aquí tenemos dos fotos del sol. Una es el 28 de octubre a las 15:35, o sea, más o menos 3:35. Y el otro es el 29 de octubre, o sea, un día después, pero a las 8:50. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a mover el sol de la derecha así y este para acá para hacer una comparación. Este es en la tarde, este es en la mañana. Entonces, si este sol que está en un arco está amaneciendo, durante el día se va a ir moviendo así, en ese arco, ¿no? Y cuando llegue la tarde, probablemente va a ser un match en las posiciones iniciales. Sin embargo, esta mancha, en comparación a esta mancha, ya se desplazó un tantito en comparación a esta de un día. Pero eso es lo que pasa durante el día. Así se ve el sol en la tarde. Y después quizá así se vea en el mediodía. Y luego ya en la mañana se ve así. Entonces yo siempre explico la analogía de un carrusel. Estás como dentro de un carrusel en el centro. Ves el caballito a tu izquierda. Está fijo ahí. Se te mueve. Lo ves ahora al frente. Y después se te mueve y lo ves ahora a la derecha. Pero dentro del caballito probablemente hay manchas que se desplazan dentro del caballito. Pero el caballito está fijo, ¿no? Esa es la mejor analogía para comprender esto. Esta es una revista que encontramos, una publicación, donde nos hablan de 1956 y 1960. Es el tipo de manchas que se registraban en el sol, o sea, son manchas grandes. No hemos visto manchas, por lo menos en este año, de este calibre, de esta magnitud. Ahora, ¿qué hace al año 1957 y 1960 especial? Bueno, que ese año es el año donde hemos tenido el máximo solar con mayor cantidad de manchas en un lapso de casi 400 años. Es un máximo solar especial. Pero volviendo a la actualidad, estos fueron, digamos que montajes en fotos de la cantidad de manchas que se observaron al mediodía cada año. Como ustedes pueden ver, 2020 muy pocas. 2021 empezó a subir la cantidad. 2022 empezó a subir la cantidad. Y para el 2023 se llenó todavía más de manchas. O sea, es como una apuesta, un montaje de varias fotos para mostrarnos la cantidad de manchas. No tenemos uno de 2024, pero nos podemos imaginar que son muchísimas manchas, muchísimas manchas. Y ven acá donde pusimos lo que les mostramos, el gráfico de cómo las manchas desde 2020 han ido subiendo. Ahora venimos ya a lo que mencionamos al principio. Ok, ¿por qué 2020 se sintió más calma que 2024? Hay una gran diferencia. Bueno, ya viendo los gráficos, sabemos que en 2020 el sol no producía nada de manchas y ahora está produciendo manchas continuamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que un científico que falleció hace bastantes años, en 1964, pero él te hablaba del aparato psíquico de las masas. Ánimo bajo versus euforia. Alexander Chizhevsky. Bueno, ¿quién fue y qué descubrió? Este es un señor que, basándose en la historia oficial, y sabemos que la historia oficial ha sido manipulada, cambiada, de ahí propuestas como la nueva cronología, ¿no? Tenemos videos en el canal acerca de eso. Pero bueno, él se basa, ok, si esto han sido repeticiones, igual de alguna manera, se va a los puntos de máximo solar, o sea, cuando hay más actividad solar en este ciclo del sol, que realmente dura cada 11 años. Una bajada del sol, una subida, una bajada, una subida. Todo este periodo dura aproximadamente 11 años. Entonces, ¿qué hace Alexander Chizhevsky? Se va a los puntos de arriba de este ciclo, ¿no? Los máximos solares.
y se encuentra algo muy peculiar. Voy a mostrarles, ustedes pueden leer en pantalla, todo lo que él descubrió en cada máximo solar, la mayoría de ellos, ¿no? Eventos donde se involucró a una gran masa de personas para lograr un objetivo, y ponemos ese objetivo entre comillas, porque en muchos de los casos podría hasta ser una puesta en escena de un gobierno para hacer creer a un grupo minoritario o a un grupo de oposición que logró el objetivo, ¿no? Después las cosas se calman y una generación siguiente va a lidiar con el mismo problema. Pero esas son las cosas que él descubrió y coincidentemente caen en puntos de máximo solar. Ahora, en julio de 2023 hicimos un video donde lo llamamos los héroes de las masas en máximos solares. Ok, la fecha de este video es julio 10, 2023. O sea, más de un año. Ya veníamos prediciendo, pero esto de predecir no es más ni menos que analizar las repeticiones de eventos y ver qué está sucediendo para entonces hacer un pronóstico porque las cosas se han repetido, una repetición del ciclo. No es porque tenemos una bolita secreta donde podemos ver el futuro, no, es simplemente ver el pasado y ver qué se repite, ¿no? Y en aquel momento hicimos la siguiente predicción. Vimos nombres que tuvieron su punto máximo de euforia con las masas en máximos solares. Sabemos que la historia ha sido modificada, ha sido alterada, pero digamos que realísticamente podríamos devolvernos con, no sé, recuentos de nuestros abuelitos, por lo menos a 1920, hace 100 años atrás, para entonces que confirmen que esas personas, por lo menos la prensa, si fueron inventadas o no, los mencionaron y fueron personas de, entre comillas, importancia. Pero cuando vemos los líderes, y esto es solamente uno de muchos que pudieron haber emergido en esos tiempos, pero estas personas no están ahí por casualidad. Estas personas están ahí porque las condiciones energéticas del aparato psíquico social de las masas estaba preparado para abrazar un ideal, para luchar por ideales, ¿no? Y estos líderes emergen de máximo solar para entonces absorber frustraciones, canalizar ideologías, ¿no? Y por ejemplo, el señor DT ya había estado en un máximo solar, ¿se acuerdan? Hace más o menos 8 años. Fue removido de la escena en 2020 y ahora vuelve. Y en aquel momento, en julio de 2023, estamos incluso barajando estos nombres. El regreso de DT, el personaje Bobby, que ahorita vamos a hablar de él, el presidente de El Salvador y el presidente de Argentina. Esto lo veíamos venir julio 2023. Veíamos que las señales, vestigios de que estos personajes podían tomar estos roles se estaba viendo, ¿no? Y esto lo hicimos de hecho antes de las elecciones de Argentina. Ahora, volviendo a lo más reciente, 24 y 25. Vean ese titular. Esto se escribe en 2017, o sea, acá, más o menos acá. Entonces, vean lo que dice este titular. Después de meses de mantener el suspenso, el presidente de Estados Unidos cumplió su promesa electoral. ¿Cuál promesa electoral? Que la había hecho un año anterior. El jueves anunció el mandatario que se retirará del Acuerdo de París sobre este cambio que inició en 2015. ¿Qué otro presidente ahora en este nuevo máximo solar está haciendo lo mismo? Y ahora, esto no estamos hablando de paralelismo, simplemente estamos hablando de que a nivel geopolítico, como que juegan cartas para que las masas tengan esta efervescencia, abracen un bando y empiecen a luchar con otras. Argentina retira delegados de la cumbre, mientras el presidente de Argentina se dirige a Mar Largo a reunirse con este señor. Vean otros titulares por acá, que son más recientes. Lo hice ayer más o menos. Vean aquí 18 minutos. Que es como la noticia del momento. Pero esto no está por casualidad. Esto que está haciendo el presidente de Argentina no hubiera pasado en 2020. Ni en 2009 tampoco. Ni en 1995. Los máximos solares son aptos para que este tipo de movimientos, entre comillas, políticos, generen efervescencia entre la gente y la gente hable, ¿no? Y abrace el bando y se peleen y empiecen a haber choques, ¿no? Fricciones entre grupos, más que en un mínimo solar. No decimos que en el mínimo solar no hayan, pero incrementan, se acrecentan y lo vemos por todos lados. Esto sucedió en junio 10 del 2024, ustedes se recordarán, ¿no? Más o menos 2-3 meses atrás. El gobierno de Argentina le da la espalda a este organismo y rechaza firmar el acuerdo mundial sobre esta palabra de la P. Igual, ¿por qué sucede esto en 2024 y no en 2020? Porque
las condiciones están más propicias de que la gente participe. Acá no tanto. Acá está muy bien para implantar, porque no va a haber, digamos que, respuesta a la defensiva de las masas en muchos de los casos. Acá es más fácil para que la gente entonces se llene o que canalice esa energía, ¿no? Luego, esto sucedió también en Estados Unidos. El señor Bobby, que lo mostramos acá, va a tomar este rol que le está dando el señor DT de dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y acá la prensa te lo pinta así como el escéptico de la palabra de la V. Ahora, mucha gente podría decir que esto es bueno, sin embargo, está en un máximo solar. ¿Qué pasa con todo esto? Que estos líderes se levantan, traen sus ideales y después ¿qué pasa? Baja la intensidad, hay amnesia colectiva, se olvida la gente de lo que pasó, los gobiernos vuelven a traer otro problema, una nueva generación en turno viene y empieza otra vez el bucle. Y quizá con problemas traídos del pasado que nunca se resolvieron, fueron puestos en escena de que se resolvió, pero nunca se resolvió. Esa es una noticia en Costa Rica, del país donde soy, que también me llamó la atención. El presidente de El Salvador llegó a Costa Rica porque Costa Rica está viviendo sus años más violentos. Dice que ayudar, ¿no? Y esto empezó a crear mucha efervescencia entre la población y la gente ahora está hablando más de lo que hablaba en 2020 porque es un tema que mueve masas. Y volvemos al punto, en 2024 es más fácil que en 2020. Luego también leí de Bukele que el 10 de marzo quería hacer lo mismo con Haití, de traer esa solución, ¿no? Obviamente en Haití no conozco mucho, pero probablemente la gente también participó más de lo que tal vez pudo haber participado en 2020. Entonces todo esto está analizado en los escritos del señor Chizevsky hace 100 años. Y les voy a leer dos párrafos, uno del mínimo solar y otro del máximo solar. Del mínimo solar, antes de leerlo, pongámoslo en perspectiva. Piensen en 2020, el sol sin manchas, la gente guardada en casa, ya sabemos lo que pasó. Y dice, periodo de mínima actividad, los rasgos característicos de este periodo son los siguientes: separación de las masas, separación, separarte, no hacer que se unan, se separan más. Indiferencia de estas por las cuestiones políticas y militares, o sea, la gente está indiferente, no quiere participar, el gobierno puede hacer esto y el otro, pero yo no me interesa. Estado de ánimo pacífico de las masas, condescendencia, tolerancia. Pónganse a pensar en tolerancia. ¿Cuántas cosas fueron impuestas en 2020 y la gente lo toleró? La aparición de estas señales en las masas activas de la humanidad en el primer periodo del ciclo es acompañada generalmente por una falta de deseo de luchar. La gente no tenía deseo de luchar, de protagonizar una lucha por cualquier tipo de ideal o derecho, y por eso acarrea la capitulación, la sumisión como prisioneros, la entrega de armas, la huida del campo de batalla, etc. Entonces, esto nos decía Chizevsky hace 100 años de los mínimos solares, o sea, de los puntos bajos del ciclo solar. Y 2020 es el mejor ejemplo, a manera de lo más reciente que hemos pasado. Ahora pensemos en 2024, cómo las cosas han cambiado y cómo la intensidad ha subido. ¿Qué nos dice Alexander Chizevsky? Periodo de máxima actividad. Es una etapa importante en el desarrollo de cada ciclo que resuelve en determinados momentos históricos universales los problemas históricos más importantes y sienta las bases de nuevas épocas históricas. O sea, esto de resolver, yo sé que él lo escribió como que se resuelve, pero yo también lo puedo ver que te dan la idea de que se resuelve. Pasan los años y un nuevo bucle con una nueva generación, volvemos a tener el mismo problema. Pero bueno, acá dice, en este periodo tuvieron lugar las grandes revoluciones y las grandes confrontaciones entre pueblos. Y ya lo vimos anteriormente. Le das ideas a la gente para que se polaricen. La polarización y el divide y vencerás se da más en máximos solares que en mínimos solares. O se siente más. No decimos que no pasa en mínimos solares, pero se siente y se maximiza en máximos solares. Es como que ellos ya lo saben para darle a la gente razones de división. Es una época sobre las cuales los líderes populares se equivocan al pensar que tales épocas no se repetirán en la historia. Claro que se repiten, por supuesto. Y esto está muy interesante. La acción estimulante de los estados de ánimo e ideas orientadas hacia las masas. Todo está orientado hacia las masas. Que la gente se agrupe, abrace un ideal, luche por él y luche contra otros. O el opuesto en la polarización. Pero acá está interesante la última parte que dice: nunca la influencia de los líderes, comandantes, oradores, la prensa alcanza una fuerza tan grande como durante el periodo de máxima intensidad de la actividad del sol en la formación de manchas solares. Lo vemos acá. Estos líderes no llegaron ahí por casualidad. Era el momento propicio para que un gran grupo de masa lo siguiera,
los escuchara, aunque no fuera todo el país, simplemente un gran grupo de gente, ¿no? En este periodo a veces resulta suficiente una palabra dicha en el momento justo o un simple gesto para movilizar ejércitos enteros y a las masas populares. Una palabra dicha en el momento justo. Piensen en las palabras o las frases o los mantras del presidente de Argentina, el presidente de Estados Unidos. Una palabra suya le basta para mover un gran grupo de personas. Pero bueno, vamos a terminar este video por acá. Es un tema que hemos analizado ya por bastante tiempo, aproximadamente 5 años, y queríamos hacer una actualización de los acontecimientos más actuales, pero todo se va acomodando según lo que propuso el biólogo Alexander Chizevsky, de que como las manchas vayan apareciendo más y más y más, el aparato psíquico de las masas lo va a reflejar. La efervescencia está ahí, y bueno, es una teoría. Él trató de hacerlo lo más matemático posible, promediando la cantidad de eventos, pero vemos aquí cumplirse la tendencia, ¿no? Comparamos 2020 con 2024 y la diferencia es bastante grande por la actividad. De hecho, si ustedes ponen protestas 2024, son demasiadas este año, más que otros años en ese ciclo solar. Porque yo me puedo volver a 2016 y quizá ver algo parecido, pero lo que pasa es que la amnesia colectiva nos juega esta confusión y no nos recordamos de cuán predecibles son las masas y cuán predecibles son los eventos. Pero acá el sol nos está dando este ritmo de subes y bajas. Pero bueno, si llegaste al canal y te gusta el contenido, apóyanos con tu suscripción, dale like al video, compartirlo, comentar también. Tenemos nuestro botoncito ahora de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. El mínimo es eso, digamos, eso es lo que quieren tapar. Máximo solar, todo se podrá ver. Máximo solar, ya no serás esclavo. Máximo solar, hemos despertado. Máximo solar, la era del saber. Máximo solar, todo se podrá ver. Máximo solar, ya no serás esclavo. Máximo solar, hemos despertado. Quizás el fin del mundo, como dijo mi abuela, será justo el día en que cada uno muera. Aunque seamos eternos en cuerpos trotamundos, cada cabeza un mundo formando parte del mundo. Una verdad incómoda es saber que no era cierto el show que nos dio la campaña de Al Gore. Una mentira actual, calentamiento global, Greta Thunberg se nos va a congelar. Máximo solar, la era del saber. Máximo solar, todo se podrá ver. Máximo solar, ya no serás esclavo. Máximo solar, hemos despertado. Alexander Chizevsky, científico ruso, decía: el máximo solar es el tiempo donde todos están emocionados, ansiosos por responder en masa al liderazgo o a la inspiración, para bien o para mal. Aumenta la migración, comienzan las guerras, la tensión es alta. En más de 300 años de observación de manchas, el máximo solar jamás registrado fue en 1957, el año que nos trajeron a escena el génesis de la supuesta era espacial. Cada 11 años tenemos estos máximos solares, donde ellos juegan una carta. En el pasado ha sido el terrorismo, otras pandemias, guerras fabricadas, depresión económica. ¿Qué nos tendrán preparados para el 2025?